Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de este su programa Sin Censura Cara a Cara. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos un entrevistado vía Zoom. Vamos a tratar el tema de los acuerdos firmados entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la oposición política de nuestro país. ¿Qué se viene ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué los diferencia de los otros acuerdos que han firmado y que, por cierto, no se han cumplido? Pero además, hoy es un día importante para la oposición en donde hay en desarrollo una elección primaria presidencial. Así que le doy la bienvenida a Piero Trepicello. Él es politólogo internacional. Espero haber pronunciado bien su apellido. ¿Cómo está? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Mildred. Es un honor compartir contigo. No, el honor es todo mío porque, bueno, usted es el que nos va a despejar muchas dudas que tanto yo como periodista tengo, como también el ciudadano de a pie que ya llevamos, no sé, 16, 17 diálogos, negociaciones, aunque la administración de Maduro tiene más de un año trabajando en estas mesas de negociaciones, pero con Estados Unidos, no directamente con la oposición venezolana. Usted me corregirá si no es así la conclusión que vamos sacando a medida que transcurre el tiempo y que ahora se suma a un escenario en Barbados en donde acuden representantes de la oposición política a afirmar, pero quizás como, no sé si llamarlo un disfraz o para colocarlos allí porque son la oposición del país. Usted me dirá. Bueno, realmente, efectivamente, como lo has señalado, pues este ha sido un proceso que a diferencia de otros, digamos, se ha llevado de manera más bien bilateral, es decir, entre representantes de la administración Biden y representantes de Nicolás Maduro. Digamos, es un proceso que no es nuevo, digamos, tiene ya cierto tiempo desarrollándose, quizá, y a diferencia de otros procesos también, este se llevó, eh, aunque se corrieron rumores, más o menos circularon ciertas informaciones, no obstante, se hizo mucho más tras bastidores que otros procesos y efectivamente lo suscribe la oposición del país, Mildred, porque, digamos, el principal agente monitor, el principal ente involucrado en lo que significa el desarrollo de los acuerdos en materia política es justamente el planeta opositor venezolano y por ello, pues, la necesidad de que efectivamente haya suscrito este acuerdo, aunque no haya participado de manera directa. Las sanciones. Las sanciones es lo que le interesa a la administración de Nicolás Maduro. Se firmaron dos acuerdos y uno contempla garantías para las elecciones presidenciales del 2024 y aseguraron que iban a ser en el segundo semestre de ese año, que iba a haber observación internacional, registro electoral nacional e internacional, o sea que va a haber participación, que todo bien, ¿no? Prácticamente defensa del Esequibo, que soy partidaria de que todos debemos participar en lo que es la defensa de nuestro territorio, pero más allá de eso, los inhabilitados. Un proceso de primaria que se lleva a cabo este domingo, o sea, hoy, y que la misma delegación de la administración de Maduro dijo, los inhabilitados no van, o sea, no hay ninguna negociación con eso, pero sí con lo demás hasta ahora. ¿Qué se puede Sí, esperar entonces? sí, es obvio, Mildred, es obvio porque es un tema álgido, es un tema, digamos, para la administración Maduro es muy importante mantener el tema de las inhabilitaciones porque en este momento, digamos, su principal rival en materia de opinión pública, en materia de encuestas, y que le eleva, la persona que le eleva, digamos, el nivel de incertidumbre para lograr la reelección a Nicolás Maduro es precisamente una candidata que tiene sobre sí pues una inhabilitación. Entonces, evidentemente, de aquí en adelante, en el marco de esos dos primeros acuerdos, pues tiene que sobrevenir una serie de acciones de parte y parte
donde se genere evidentemente pues algunos elementos de confianza mutua, es decir, se comience a recuperar la confianza y se comience efectivamente a cumplir los parámetros, al menos macro, de estos par de acuerdos suscritos en Barbados. Entonces, el tema de las inhabilitaciones efectivamente no está en este acuerdo suscrito, pero no significa, Mildred, que en el camino y dependiendo, repito, de esa recuperación de la confianza mutua y de las acciones que se vayan desplegando a partir de este acuerdo, no significa que no se pueda levantar el tema de las inhabilitaciones y pueda entrar en la ronda de negociaciones, porque sin duda alguna es un petitorio importante de la oposición venezolana. La pregunta de las 500.000 lochas, como decimos aquí los venezolanos en criollo. ¿Por qué creer que en esta oportunidad sí se van a cumplir los acuerdos o estos que acaban de firmar? Bueno, es muy buena pregunta, Mildred, y es una, digamos, yo creo que esto no puede ser un cheque en blanco, como decíamos en el pasado. Esto no puede ser una firma simple y llanamente que se quede allí. El país tiene que estar pendiente, ambas administraciones tienen que estar pendientes, la sociedad tiene que estar pendiente, los partidos tienen que estar pendientes. Digamos, yo sin caer en el escepticismo, Mildred, porque efectivamente con lo que ha pasado en el pasado, valga la La rima redundancia. allí, con lo que ha pasado, ¿verdad? Anteriormente, yo creo que el escepticismo es muy válido en esta oportunidad, pero sin caer en ese escepticismo y apostando a que efectivamente en esta oportunidad puedan lograrse avances importantes. Me parece que de igual manera hay que estar muy pendientes y sobre todo, Mildred, tiene que crearse un músculo interno, es decir, un músculo, una sociedad articulada, unos partidos articulados que efectivamente puedan mostrar capacidad de influir, de incidir en la sociedad venezolana, en la opinión pública venezolana, para que aumenten el potencial de negociación en los próximos meses. ¿Y usted cree que eso puede hacer? Porque la oposición se ha mostrado más dividida que nunca y eso en la propia primaria, porque días antes de este evento, pues los mismos candidatos hablaban que no sabían bien lo de la logística, lo de los centros autogestionados, unos se retiraron, otros no, o sea, hay mucho conflicto interno entre la propia oposición, entonces el chavismo siempre avanza, porque ellos también tienen sus conflictos internos, pero a la hora de ir a un proceso de elecciones, van en bloque, van unidos, van fortalecidos, y eso es lo que los ha mantenido en el poder durante tantos años. Entonces, ¿cómo hablar o cómo creer que en este momento, país que estamos viviendo tan crucial, porque la crisis política salpica a lo económico, a lo social, y el venezolano es el que termina pagando los platos rotos? Entonces, ¿cómo hacer con eso? ¿Cómo ve ese panorama con la oposición? Sí, es el gran desafío que tenemos, más allá de los acuerdos, Mildred, creo que es el gran desafío que tenemos, poder disminuir o minimizar esa fragmentación política que hemos tenido hasta ahora y que ha debilitado pues la creación de una alternativa y ha debilitado la posibilidad de impulsar una transición política en el país. No obstante, yo creo, Mildred, que en la medida en que se vaya afianzando el liderazgo, y creo que la elección primaria en ese sentido puede ser un hito importante, en la medida en que permita ser una catapulta que reimpulse el liderazgo de oposición. Yo creo que en esa misma medida se pueden ir, perdón, decantando las diferentes opciones y la gente amalgamando en torno a una figura central que aglutine el liderazgo opositor. No sé si viste, Mildred, la última encuesta de Delfos y del Y Centro de de Estudios hecho Políticos. me disculpa, leí su artículo Deseos que preñan. Está Correcto. relacionado a eso. Entonces, bueno, allí hago mención que a partir de ese estudio de opinión recién sacado del horno,
bueno, se da cuenta que más de un 85% del país, Mildred, está deseoso de un cambio político. Y además, más del 80% también considera que la responsabilidad es de sí mismo. Yo creo que esas ambas variables, si son alineadas, si el liderazgo político entiende ambas variables y logra una alineación directa que le dé coherencia al mensaje político con la fuerza social, Mildred, pues ese nivel de fragmentación que has mencionado y que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que puede dar pie más bien a una alianza de mucha fortaleza que aglutine a la gran mayoría del país. ¿Cuáles son las intenciones realmente de Estados Unidos con su participación en estos acuerdos o en estas negociaciones que tiene directamente con el gobierno de Nicolás Maduro? Porque sabemos que del lado de Maduro, su intención son las sanciones, el levantamiento de sanciones, que vale acotar que hasta el momento lo que se aprobó es autorizar más licencias, todo con la parte petrolera. Más no se puede decir, que es como lo hablábamos al inicio, que todo puede cambiar tanto con el tema de las inhabilitaciones como también puede que Estados Unidos termine levantando las sanciones individuales que pesan sobre funcionarios públicos. Entonces, ¿cuáles son los intereses realmente entonces de este país que en un principio estaba muy encima con el apoyo con la oposición política? Mira, hay dos elementos fundamentales allí. El primero tiene que ver con el tema migratorio. Y tú sabes, Mildred, lo que ha impactado en Estados Unidos el tema migratorio venezolano. Entonces, tratar de desmontar con un acuerdo de estas características y para poder darle un mayor margen de maniobra financiera y económica al país para minimizar el tema migratorio es un interés fundamental, primordial de los Estados Unidos. Y por otra parte está el boquete geopolítico que se ha abierto actualmente, que ya se había abierto con el conflicto entre Rusia y Ucrania por todo el tema energético de Europa, pero ahora se agrava aún más con el conflicto israelí-palestino. Esa necesidad de, digamos, tener cierta estabilidad geopolítica global para Petróleo, atender petróleo. el conflicto israelí-palestino a propósito del suministro de energía es vital a los intereses de la administración norteamericana y bueno, ya eso no tuvimos que esperar los acuerdos, Mildred, ya desde hace varios meses la industria, compañías petroleras Chevron, sí. internacionales Ujú. están operando, digamos, han venido operando de menos a más en el interior de Venezuela. Y esos son bajo negociaciones directas con Estados Unidos. Maduro, Biden. Es correcto. De hecho, digamos, ha habido un incremento de la producción petrolera venezolana de alrededor de 300.000 barriles, 200 y tantos mil de barriles por día, justamente con estos acuerdos petroleros, con estas licencias en el marco de digamos, los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Para ir finalizando ya dos preguntas clave. Una, estos acuerdos firmados, o sea, estas delegaciones políticas que asistieron a Barbados, ¿representan realmente los verdaderos intereses de los venezolanos de a pie? Eso es la primera. Y para finalizar, ¿qué cree que puede ocurrir en el 2024? ¿Cuál es el escenario posible dentro de este contexto que estamos ya a punto de finalizar 2023? Sí, ha cambiado mucho la correlación de fuerzas en el país y efectivamente esas delegaciones, quizá del lado del oficialismo, sí mantengan pues el nivel de representatividad que es válido para este tipo de situaciones, pero del lado de la oposición, el mundo opositor ha cambiado demasiado, pero necesita el mundo opositor ir nuevamente a las urnas para medir el peso de cada factor en la opinión pública venezolana. Y esto lo conecto con tu segunda interrogante. Yo creo que 2024 va a permitir efectivamente
abrir de nuevo el compás de la participación y mirar quién tiene capacidad de efectivamente relacionarse emocionalmente con esa amplia y legítima mayoría social que cuestiona abiertamente la figura de Nicolás Maduro. Para Nicolás Maduro va a ser muy cuesta arriba ganar una elección presidencial en Venezuela con esos niveles de cuestionamiento a su Pero ahí gestión. entra también el Consejo Nacional Electoral, con mayoría afecta a su gobierno, entonces eso también genera Claro, claro. manipulación. Por eso te digo, Mildred, el gobierno va a intentar por todos los medios, con este clima de opinión que tiene en este momento, va a intentar por todos los medios distorsionar en lo que pueda el ritmo de la opinión pública, fragmentando, dividiendo, Siempre lo poniendo hace. obstáculos, creando, digamos, medidas para desalentar la participación política de la gente. Pero yo sí creo importante que el tema del foco estratégico, la direccionalidad estratégica del proceso electoral no puede ser abandonado por la oposición y mucho menos ser abordado de una manera fragmentada. El gobierno va a lanzar, Mildred, debemos olvidarnos que va a haber un solo candidato de oposición o un solo candidato, va a haber dos candidatos, Maduro y el candidato de la oposición. Va a haber muchísimos candidatos promovidos desde el gobierno haciéndosenos ver que son candidatos de oposición, obviamente para dividir el voto opositor. Pero la gente tiene que estar clara y en eso el liderazgo opositor tiene que ser muy coherente y muy estratégico en sus formatos de comunicación política en medio de la censura, de la autocensura y de las limitaciones que existen en Venezuela para Desde poder hace más de comunicar 20 años, por cierto, porque todo, las... yo siempre lo digo en todas mis entrevistas, es como cíclico lo que estamos viviendo, o sea, la vida nos repite por ciclos el proceso cada vez que vienen elecciones, cada vez que hay un alto o un bajo en la política o la crisis económica, cuando estalla la crisis económica porque la burbuja ya estalló, entonces ya volvimos otra vez la inflación, la hiperinflación, entonces ahora la administración de Maduro está haciendo maromas para poder levantar otra vez. Entonces, es como cíclico todo lo que estamos viviendo. O sea, yo digo, tengo, no sé, 15 años viendo lo mismo desde que estoy ejerciendo la carrera. Claro. A diferencia en esta oportunidad, digamos, Maduro tiene que cuidar mucho más las formas. Claro, él no es Quizá, Chávez, él no es Hugo Chávez. no, no, y además en el pasado no tenía la circunstancia del margen de maniobra financiero reducido que tiene el Estado venezolano en este momento y para poder medianamente Maduro tener opción de ser reelegido, necesita impulsar con mucha fuerza el clientelismo político desde el Estado, es decir, la financiación de programas sociales que permitan recuperar terreno perdido en la opinión pública venezolana. Para ello necesita el levantamiento paulatino de las sanciones. Entonces, como va a haber, digamos, un criterio de seguimiento, de monitoreo, no va a ser tan fácil, Mildred, en esta ocasión poder burlar, digamos, la voluntad general. No obstante, Como tampoco va a eh, ser fácil que ellos salgan del poder. por supuesto, por supuesto. Ellos van a tratar de reducir al mínimo la posibilidad de incertidumbre de salir del poder. En ese sentido, pues, mucha ingeniería electoral, mucha ingeniería estratégica para poder darle o convertir esa fuerza, esa enorme fuerza social que tenemos en Venezuela, que nos indica la encuesta Delfo, en un verdadero vector de cambio transformador que efectivamente pueda impactar las estructuras políticas del país y crear una transición que permita, digamos, volver a íconos clásicos de la democracia. Venezuela tiene un líder en este momento, muy aparte de los que ya figuras representativas tanto de oposición como de gobierno. Mira, yo creo que en este momento la figura que ha surgido en estos últimos meses es la de María Corina Machado. Particularmente para este proceso de elección primaria, pues ha logrado ganar un espacio importante, ha logrado recuperar un segmento importante de la opinión pública. En todo caso, vamos a ver qué ocurre después
de este proceso y vamos a ver qué ocurre en los meses sucesivos y de cara a 2024. Yo creo que todavía falta mucha agua por correr debajo de los ríos, debajo de los puentes, perdón, y creo que en ese sentido se pueden abrir oportunidades para que efectivamente haya una consolidación que permita esa reconexión emocional necesaria con esa amplia y legítima mayoría social de venezolanos. Mientras tanto, bueno, seguiremos trabajando en función de mantener a nuestra audiencia siempre al día con el contexto país que estamos viviendo. En esta oportunidad, pues conversábamos sobre los acuerdos recientemente firmados en Barbados entre la oposición y el chavismo. Piero Trepichelo, muchísimas gracias, politólogo internacional, por acompañarme en Cara a Cara y espero tenerlo nuevamente más adelante a ver si es o no acertado su análisis en torno a lo que conversábamos. Muchas gracias, Mildred. Gracias a usted siempre. Y a toda mi audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada domingo a través de Impacto Venezuela. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.